Saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros a través de este foro interactivo de todos los viernes desde la redacción del diario La Prensa de Lara. El día de hoy queremos tratar temas sobre economía y la situación política y social del país. Y para ello tenemos como invitado a una persona muy especial que agradecemos haya tomado su tiempo para atendernos. Es el señor Rodrigo Cabezas, economista, exministro de Finanzas de Venezuela durante el periodo 2007-2008, durante el gobierno de Hugo Chávez, docente titular de la Universidad del Zulia y de hecho nos atiende desde allá, ex coordinador internacional del PSV, es de la izquierda democrática, pero afirma que desde hace 5 años no limita en ningún partido político. Muchas gracias, señor Rodrigo, por atendernos. Gracias, Ana, a ti por la posibilidad de que podamos conversar temas de interés de nuestra patria, de nuestro país. Así es, y fíjese, hace el 15 de febrero salió publicado una carta que usted le envía a las izquierdas democráticas del mundo, donde hace una crítica muy contundente a lo que está pasando con el manejo político del país, desde quienes, bueno, tienen el poder. Esa carta se titula Venezuela, el sonido del silencio de las víctimas o la coartada antiimperialista de los victimarios. Y bueno, allí usted explica cómo se empezó a destruir económicamente el país desde el año 2014. La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿cuáles son las causas que llevaron al país a la quiebra económica y a que el socialismo del siglo XXI que ideó Chávez fracasara? Bueno, Ana, permíteme decir que la comunicación inicialmente, para contextualizar, la comunicación que yo hice no fue a los venezolanos, ni quería, por supuesto, tampoco para las redes sociales, aunque tomó cuerpo en las redes sociales. No escribo para las redes, escribo desde mi conciencia y hice unas notas para compañeros de la izquierda de Europa, de América del Sur, de Centroamérica, de México, de los Estados Unidos, que de alguna u otra manera me pedían una opinión, viendo la disidencia que desde hace 5 años yo tengo con esto que se llama Revolución Bolivariana. Y esa fue la motivación, escribirles, explicarles y solicitarles que no dieran solidaridad automática a algo que en nuestra opinión no es ningún socialismo, no es ninguna revolución. Por supuesto, el centro de la vida venezolana, lo que explica es lo que hoy vivimos como venezolanos y venezolanas, es el deterioro de la economía. Las economías que progresan, las economías que crecen, las economías que dan empleo, las economías que mantienen niveles de salario importantes, las economías que tienen actividad industrial, agrícola, agroindustrial, de comercio, exportaciones importantes o a niveles razonables, por supuesto, reeligen gobernantes o mantienen confianza en los proyectos políticos. Aquí la economía ha colapsado y fundamentalmente después que perdimos ese ritmo de impulso de los precios del petróleo, que en efecto ayudó al gobierno de Chávez de 2004 al 2011, 2012, porque los precios del petróleo tuvieron una onda de crecimiento importante. Lo cierto es que ya en el 2014 los precios del petróleo del planeta Tierra, y eso no es culpa de ningún gobernante, está claro, los precios del petróleo del planeta empezaron a caer muy significativamente en el 2014 y 2015, y se esperó entonces, aquí viene el gran problema, se esperó entonces que el gobierno, sus equipos económicos, realizaran política económica para estabilizar aquella situación que amenazaba una recesión, que hiciera, segundo, una reestructuración de la deuda externa para aplanar los pagos, para alargar los pagos y ahorrarnos recursos, y en tercer lugar, atender el tema petrolero que ya comenzaba a dar signos de caída de su inversión y de la producción de los barriles de petróleo. Pues bien, nada de eso se hizo, absolutamente nada se hizo. La pregunta es, ¿y por qué no se hizo eso? Yo creo tener clara la respuesta desde mi condición de economista, de mi condición de venezolano y observador de lo que allí estaba pasando. Profundo desprecio por la ciencia económica, profundo desprecio por el profesionalismo, profundo desprecio por la gerencia, por el conocimiento
y por tanto al frente de los temas económicos no había nadie que supiera qué hacer y nos condujeron a esta tragedia económica que hoy tenemos. Señor Rodrigo, justamente cuando usted dice eso, hay una frase que llama mucho la atención. Usted dijo, desde el 2014 nada se hizo. No sabían que no sabían los que estaban en el poder. Pero yo le pregunto, ciertamente Venezuela desde el 2014 comienza a registrar una contracción económica. De hecho, en estos 7 años la economía nacional se ha contraído un 81,2% según el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿acaso la crisis del país no fue un plan orquestado de la revolución desde antes? De hecho, desde el 2007, cuando se empezó a estatizar las empresas del país. Bueno, mira, Ana, yo te invitaría a que lo viéramos con sentido crítico y razonable, ¿no? Porque yo no acompaño esa idea de que la revolución llegó para destruir a Venezuela, de que los que gobernaron tenían un plan macabro para llevarnos a la pobreza y a que todos cobráramos un salario mínimo menos de $1 y estos tipos tan malos. No, eso no es cierto. Se fracasó en la oferta realizada y se fracasó por derivas que no habían sido prometidas. Y sí, desde el punto de vista económico, se puede decir que la crisis macroeconómica de desaceleración, de recesión, tiene 7 años, comenzó en el 2014. Y la hiperinflación 2018, 19, 20, grave, que vamos para el 4º año de hiperinflación. Y si me preguntas, como entiendo, dejas colar la idea de que si esto empezó antes, si habían elementos previos, por ejemplo, con las expropiaciones que comenzaron en el 2007, yo te tengo que decir que desde el punto de vista de la observación crítica de lo que pasó en la economía, sí, la deriva hacia un estatismo económico, hacia la idea de declarar enemigo al sector privado y expropiar haciendas, expropiar empresas, tomar Sidor, que producía 4.1 millones de toneladas métricas de acero, para que hoy no produzca nada, pues por supuesto que le hizo daño a la economía, porque era una visión tremendamente atrasada. La posibilidad de una sociedad justa e igualitaria requería un trato amigable con el sector privado, y eso, de cierto, no se hizo. Yo pensé ilusamente que era posible. Incluso cuando fui ministro de Finanzas, yo asistí, creo que es el único ministro de Finanzas que ha asistido, y se lo dije al presidente Chávez y él me dijo, sí, está bien, si tú crees adecuado, va. Yo asistí a la Asamblea Anual de Consecomercio que se hizo en el estado Falcón, en Coro. Viajé y hablé con los empresarios y estuve allí. Yo creía en eso, ¿verdad? Tuve una conversación espléndida una vez en el ministerio, en el despacho del Ministerio de Finanzas, con el presidente de las empresas Polar, de manera respetuosa. Llevó un paquete de cosas así de análisis, no de exigencia, no nos estaba pidiendo nada, esa empresa no pedía nada, simplemente una apreciación sobre política económica, y tuvo la conversación conmigo. Eso es democrático, ¿verdad? Entonces, la deriva hacia un estatismo económico, claro que agravó la situación. Y por supuesto, yo le pongo mucho el acento a, no es una frase mía, por cierto, los estudiosos saben que es una frase de un gran chileno que estudia estos temas de gobernabilidad. Usted puede no saber algo. Yo sé que no sé nada ahorita de física astronómica o de problemas cardiovasculares. Yo no sé. Pero lo grave es que yo me meta a un hospital a operar a alguien de cardiología sin saber que no sé. Es decir, no sabían que no sabían. Eso es mucho más grave. Entonces, lo pongo así para cualquier militante del PSV o de la izquierda que aún continúa apoyando esta tragedia. A ver, ¿de quién es responsabilidad que al frente de la industria petrolera hayan estado militares inexpertos? ¿Del gobierno o del Departamento de Estado de Estados Unidos? ¿De quién es responsabilidad que en estos 7 años seguidos no haya habido un ministro de finanzas que supiera de macroeconomía? ¿De Estados Unidos, del imperialismo, o de quién gobierna? ¿De quién es responsabilidad de que en las industrias básicas, en la petroquímica y al frente del sistema eléctrico nacional hayan estados militares
al frente de ellos militares inexpertos. ¿Quién es el responsable? ¿Los imperialistas o el gobierno que gobierna? ¿De quién es responsabilidad este tsunami que ha producido el Banco Central en creación de dinero que nos metió en la hoguera de la hiperinflación? ¿Quién decidió eso? ¿Ministerio de Finanzas, Banco Central de Venezuela o lo decidió el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos? Entonces ahí hay un discurso medio retórico, medio cínico, medio mentiroso. La verdad es que la crisis macroeconómica se instaló en Venezuela, esta devastadora crisis económica, en el 2014. No se contuvo, no se detuvo desde la política económica, y entonces en el 2015 caímos 16, 17, 18, el 19, y lo sorprendente para los economistas del mundo es cómo no paras la recesión con los instrumentos de política económica. ¿Cómo lo vas a parar si tienes que operar a alguien del corazón y tú no eres médico ni cardiólogo? Por favor, de eso se trata, es decir, de un profundo desprecio por el tema de la ciencia, de la economía, y nos trajo a esta situación de una conducción, por decirlo menos, inapropiada de las políticas públicas en el área de la economía venezolana. ¿Puede decir usted que entonces los militares quebraron las principales empresas de este país de energía? Lo quebró una designación absolutamente inapropiada para la conducción de las empresas. Usted tiene que poner al frente del Ministerio de Salud ¿a quién? Tiene que poner al frente del Ministerio de Salud al mejor médico, busca al mejor médico, al mejor especialista en medicina sanitaria, que conozca los hospitales. ¿A quién va a poner al frente de la industria petrolera en ese momento, que era la tercera o cuarta industria petrolera del planeta, la nuestra, PDVSA, al frente de la principal empresa energética petrolera de Venezuela? ¿A quién va a poner al frente? ¿A un ingeniero petrolero, a un ingeniero químico, a un experto en energía petrolera, a alguien que conociera aquel mundo? Usted no puede llevar ahí a un general que no sabe nada de eso. Los generales son para otra cosa, como nadie puede poner al frente del ejército a un economista. Pues yo de eso no sé nada, no he disparado en mi vida una pistola. O un ingeniero petrolero no puede dirigir las guarniciones militares. Entonces allí la conclusión, la designación de gente que no sabía nada, por supuesto que deterioró la moral y deterioró la ejecución, la eficacia del manejo de esas industrias. Amén de lo que significó la corrupción administrativa que también golpeó la industria petrolera. Sí, y justamente en su carta usted asegura que en Venezuela hay una nueva élite política enriquecida y que la corrupción ha hecho metástasis en el país. ¿Cómo ha dividido esta realidad el chavismo? Maduro se atreve a llamar a los críticos como usted, la izquierda trasnochada, lo dijo en enero, lo dijo a final de diciembre. ¿Cómo ha dividido esa realidad de que solo la cúpula, una élite, es la que maneja prácticamente el poder absoluto del país, pasando por encima incluso de la Constitución? Mira, Ana, a ver, un gobierno, cualquiera él, o en Alemania, o en Estados Unidos, o en Argentina, o en Colombia, o en Venezuela, o en España, o en Francia, un gobierno puede equivocarse en una política pública determinada. Una revolución, que se llame revolución, también pudiera equivocarse en la formulación de alguna de las políticas. Pero donde le está negado tanto a la formalidad de gobierno y mucho más a una revolución, le está negado equivocarse, no puede equivocarse en el terreno ético, en el terreno moral. Ese es el alma de una revolución, ofrecer honestidad en la administración de los recursos públicos. Es decir, cumplir la filosofía ética de que vamos a servir cuando seas presidente, ministro, gobernador, alcalde o administres, seas cuentadante, que administres recursos de la nación, tú tienes que tener un comportamiento probo. Tienes que tener un comportamiento honesto, no puedes robar, no puedes enriquecerte, no puedes. Una revolución no lo permite. Entonces, si nace una nueva élite política enriquecida, con sus camionetotas, con sus riquezas, con sus apartamentos, con sus casas, con sus cuentas en el exterior, utilizando el sistema financiero de Andorra, de las islas donde se mete dinero escondido, etcétera, pues por supuesto es contrario
es contrario a lo que nosotros esperábamos. Y yo lo digo con autoridad, porque siempre en este debate de la política, Ana, siempre está el tema de que los políticos, ese es un corrupto, ese robó. Yo fui ministro de Finanzas. Sí, yo fui ministro de Finanzas en el 2007, entregué en enero del 2008, por un año. Y estuve ejerciendo el Ministerio de Finanzas. Yo puedo haberme equivocado. El presidente del Banco Central que trabajaba conmigo era el eminente profesor, que en paz descanse, Gastón Parra Luzardo. Él en el Banco Central y yo en el Ministerio de Finanzas. Pudimos habernos equivocado si subimos o bajamos la tasa de interés, si no cumplimos con la meta de inflación, porque queríamos una inflación de 17 y nos quedó en 23, pero no cometimos delito, no robamos, no nos enriquecimos. Cuando yo salí del Ministerio de Finanzas, salí hacia la Universidad del Zulia, desde ahí estoy, tengo 37 años, sigo en mi universidad como investigador, como economista, serví en la medida de mis posibilidades, pero no terminé con cuentas multimillonarias en el exterior, con apartamentos, con bienes en Puerto Rico, en España, en la ciudad de Nueva York, nada de eso, ni con haciendas, ni con empresas, ni con contratistas, ni con testaferros. Eso es lo que yo le reclamo a una revolución, y no es porque yo sea el santo patrón, no, porque este debería ser la norma básica ética de una revolución, servir, pero no servirse. Si usted quiere ser rico, métase empresario. Si usted quiere tener mucho dinero, métase empresario. Si usted quiere de verdad tener una vida mucho más holgada, bueno, está bien, métase empresario y tenga ahí ganancias y demás. Si usted quiere ir a jugar golf a yo no sé dónde allá en Europa, pues métase empresario, pero no se meta político, porque cuando usted trata de combinar esas dos cosas, está traicionando lo más grande que un pueblo da para elegir un presidente, un gobernador, un alcalde. ¿Qué es lo que da el pueblo? ¿Qué es lo que entrega el pueblo? Confianza. Confianza en que lo vas a hacer bien, confianza en que vas a ser democrático, que no vas a robar. Entonces, esa parte de la carta se refería a eso, a la vulneración ética de esta revolución. No pueden ocultarlo. Fracasó en el terreno ético porque se hizo metástasis. Y el ejemplo, como decía el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, mi gran maestro de juventud, que él decía una vez, no, es que la corrupción es como la lluvia, cae desde arriba, es el ejemplo. Y el ejemplo es que hoy en día usted tiene alcabalas por todo lado, todos matraqueando, extorsionando, se hizo metástasis. Entonces hay que recuperar una nación en la que la corrupción pueda existir, pero que sea combatida, es decir, que la impunidad no exista. De eso se trata. Entonces ese es mi reclamo en el terreno ético, y lo digo con autoridad porque la responsabilidad que a mí me asignó la revolución, esa fue de ser ministro de Finanzas, y te digo, a lo mejor habrá críticas a lo que hicimos, aunque ese periodo fue bueno y tengo resultados positivos de lo que hicimos, pero nunca perseguimos a nadie, no perseguí a ningún banquero, a ningún agente de seguros, a nadie que tuviera que ver con el Ministerio de Finanzas, ni extorsionamos a nadie del sector industrial. De eso es. Y que puedas tú caminar por las calles sin guardaespaldas, dándole la cara a la gente, ir a mi universidad como voy y conversar con los estudiantes y explicar de nuestra experiencia. Eso es lo que yo reclamo del liderazgo que se dice socialista, que se dice con esa palabra tan importante que es ser revolucionario. Sí. Usted también ha dicho que el gobierno de Maduro ha cambiado el discurso en cuanto a echarle la culpa de lo que está pasando en la economía nacional. Del 2014 al 2018 hablaba de la guerra económica y ahora habla de que todo es culpa de las sanciones. Incluso usted decía, Venezuela es el único país del mundo sancionado que tiene hiperinflación, que tiene desnutrición, cosa que no se ve en Cuba, no se ve en Corea del Norte, no se ve en Irán. Incluso es el único país que tiene problemas con la producción de combustible, siendo un productor de combustible, cuando eso no se ve en Irán. Entonces, desde su punto de vista, ¿para qué han servido las sanciones internacionales en este país? Hay un extremo que plantea que las sanciones son la responsable de toda la crisis económica de Venezuela. Ese es básicamente el discurso oficial, el discurso del señor Maduro y compañía. Del otro extremo, hay quienes afirman que las sanciones no han afectado para nada a la economía venezolana o no tienen impacto en la economía venezolana. Las dos tesis es absolutamente incorrecta,
¿Cuál es la verdad desde el punto de vista de la ciencia, de lo que ha pasado, del desenvolvimiento de la economía? La verdad es que la crisis económica, la crisis de desequilibrios macroeconómicos tan graves, comenzó en el 2014. De eso no hay duda. Y en ese momento no habían sanciones. 4 años después llegaron las sanciones. Y la segunda consideración, en atención a la verdad científica, luego que vienen las sanciones, particularmente en el 2018 y 2019, sobre la industria petrolera, claro que la afectó. Claro que limitó las posibilidades de producción y de exportación de petróleo. Y ese es el punto. Ahora, ¿por qué llegaron las sanciones? Porque parte de la comunidad internacional, por razones de presión democrática, han hecho este cuerpo de sanciones en la economía venezolana. De manera que así hay que verlo. Ahora, mirando para adelante, y no tanto a futuro, dentro de 20 años, no, en los próximos 12 meses, los próximos 2 años, por supuesto que Venezuela requerirá que las sanciones sean sustituidas, sean eliminadas para salir adelante, para crecer, para volver a la globalización y para que tengamos la posibilidad de que tengamos también un gobierno amigable con el mundo financiero mundial que nos permita acceder a mecanismos de financiación importantes. Entonces, veámoslo así, así lo veo efectivamente yo. Las sanciones vinieron después, pero aquí hay un punto de inflexión. El gobierno insiste en tratar de expiar sus culpas sobre la base de un concepto tan hermoso para la izquierda que es el antiimperialismo, acusando al imperialismo de todo. Y ya yo hice ahora contigo las preguntas capitales. No fue el imperialismo el responsable de la hiperinflación en Venezuela. No es el imperialismo el responsable de la conducción del Ministerio de Finanzas y del Banco Central, ni de que Sidor se haya caído de 4 millones de toneladas a 0 millones de toneladas, de 1.600 millones de dólares que nos dio en el 2007 a que el año pasado y el antepasado, estos últimos 3 años, $0. Es decir, ¿quién es responsable de aquello si es una caída que está mucho antes de las sanciones que de verdad afectan, sobre todo afectan el tema del comercio y de los bancos corresponsales que ya no tenemos en los Estados Unidos y en el resto de Europa? Entonces yo lo veo como una coartada para mantener a una nación como rehén, para mantener a un país que lo has tomado como un botín de guerra, para decir que aquí hay democracia cuando no hay democracia, para decir que hay unas elecciones libres cuando todos sabemos que no ha ocurrido unas elecciones libres desde la del 2015, para decir que se respeta el Estado de Derecho y todos vimos cómo a la Asamblea Nacional que el pueblo eligió en el 2015 la acercaron constitucionalmente, persiguieron a sus diputados en el exilio, unos encarcelados, otros imposibilitados de ejercer sus funciones más allá de la política de los partidos de la oposición. Entonces, es una coartada que no sirve para explicar la realidad venezolana, aun cuando en los últimos años, admito que por supuesto desde el punto de vista económico hay sanciones que han afectado a la industria petrolera de manera severa. Economista, yo quisiera también tratar con usted 2 temas que son claves para el país y cómo han venido cambiando desde hace 14 años para acá. Por ejemplo, hace 14 años el salario mínimo rondaba el orden de los $286 y alcanzaba para comprar la canasta básica. Hoy, cuando muchos son 69, 68 centavos de dólar, un salario mínimo. ¿Cómo cataloga los incrementos salariales que ha venido aplicando Maduro últimamente, que están incluso por debajo de los estándares de pobreza extrema establecidos por el Banco Mundial? Bueno, para hacer un análisis de lo que ha ocurrido con el salario mínimo y el salario real venezolano, es imposible no tocar el tema de la hiperinflación. La hiperinflación es, cuando una economía llega a una situación de hiperinflación, esta es el cáncer de cualquier economía. Las economías tienen problemas en su desenvolvimiento. Cualquier economía que te imagines, la norteamericana, la alemana, la argentina, la china, pueden caer
en recesión un año, pueden tener un problema con los precios, menos exportaciones, muchas importaciones, y eso tienden a corregirlo los que conducen las economías. Pero clásicamente, la enfermedad más grave de la economía, algo así como el cáncer, que no tiene cura cuando llega, es la hiperinflación. La hiperinflación destruye tres cosas inmediatamente. Destruye el salario, destruye la inversión y destruye el gasto que el propio gobierno hace. Entonces, al destruir el salario, la solución para volver a tener un salario digno es que tú pares la hiperinflación. El gobierno anunció en el 2018, agosto del 2018, memoricemos eso, en agosto del 2018, anunció un plan, recuérdate, el presidente habló 4 horas en una cadena y anunció un plan de estabilización macroeconómica, de progreso, de prosperidad y no sé qué cosa, aquel agosto de 2018. Y ahí apareció el petro, que era el anclaje del salario. Por supuesto, cuando se hace economía, y esto se asemeja al humor, el resultado no tiene ningún sentido. No se pudo detener la hiperinflación, no se detiene la hiperinflación ni con el petro, que es un invento porque no terminó siendo absolutamente nada, y genera una caída del salario a los niveles en lo que hoy estamos, $1, menos de $1, y que ha conducido, porque tú dices un salario de $1, bueno, el salario de $1 es sinónimo de desnutrición, sinónimo de subconsumo, sinónimo de pérdida de la calidad de vida, sinónimo de angustia, de estrés, de hambre. Entonces tú tienes que resolver este problema. Por eso, pensando que haya una transición democrática en Venezuela, la primera tarea que tiene un equipo económico es detener la hiperinflación. No se va a detener en estos tiempos. Y yo he sugerido que si no tienen, como creo que no tienen política económica, ni tienen idea de cómo detener la hiperinflación, porque por allí vi en la campaña electoral esta que ellos hicieron, vi a un señor aquí en el Zulia ofreciendo que él iba a llevar una ley a la Asamblea Nacional nueva, donde iba a proponer en el artículo 1, el artículo 2, que el salario fuera 0.5 petros. Es decir, eso serían hoy un salario mínimo de 60 millones de bolívares. Por supuesto, ese es un gesto de demagogia de extremos delirante, ¿verdad? Vinculado al petro. Eso no se puede hacer. Pero he sugerido a los trabajadores, a dirigentes obreros, que mientras que haya hiperinflación, tiene que lucharse para que se indexen los salarios, porque si no, el deterioro de la vida material, y la vida material es comer, vestirse, alimentarse, va a seguir agravándose. Tienes que indexar, a menos que tú digas, aquí está el programa hiperinflacionario, vamos a detener la hiperinflación con un aumento de las reservas internacionales, con un anclaje a esta divisa o a esta cesta de divisa del Fondo Monetario Internacional en correspondencia con un programa fiscal, y eso cuesta trabajo hacerlo, pero lo pueden hacer economistas, que somos los cirujanos de la economía. También pueden equivocarse, pero son los que están responsabilizados de hacer esta cosa. Entonces, avisoro, agravamiento del tema del ingreso del salario venezolano. No hay posibilidad de que lo puedan resolver en el corto plazo, y cada vez que coloquen bonos, la mala noticia es que cada vez que regalen bonos, pues como viene de dinero del Banco Central, que es creación de la nada, y cuando digo que es creación de la nada, es que las economías prósperas crean dinero no de la nada, crean dinero de la agricultura, de la agroindustria, de la industria, de la actividad comercial, de las actividades de exportación. Ahí se crea el dinero que una economía puede manejar. En este caso es un dinero de un botón en una computadora como esta que tengo yo aquí en mi biblioteca, que le dan un botón y dice, dale tantos billones al gobierno, dale tantos billones al gobierno. Nos hemos manejado así en estos últimos 5 años. De manera que hay que detener la hiperinflación para poder recuperar el salario de los trabajadores. Y si no lo pueden hacer, los trabajadores, los sindicalistas tienen que luchar porque se indexen los salarios en Venezuela. También quería tratar el tema de la pobreza, que ya lo ha tocado, y es cómo se ha acelerado la destrucción del poder adquisitivo del venezolano.
El año pasado estábamos en el nivel 3 de emergencia humanitaria compleja, según la ONU. Ya Venezuela se encuentra en una catástrofe humanitaria por la manera en cómo se ha acelerado progresivamente la pobreza en estos 7 años. No, estamos en un cuadro humanitario demasiado complejo. Cuando usted sabe que ya el 65% de la población está en situación de pobreza, que el 41% está en situación de pobreza crónica, cuando usted sabe que los niños menores de 5 años en Venezuela hasta el 2020, los niños menores de Venezuela, allí de cada 3 niños menores de 5 años, 1 está en situación de desnutrición. Esos son casi 700.000 niños de nuestra patria que están hoy en situación de desnutrición y de talla menor. Cuando usted tiene esos datos, observa que está en una situación de pobreza. Ahora, la pobreza no es porque los pobres quieran ser pobres, no es porque no quieran trabajar. La pobreza es porque en esa sociedad está faltando 2 cosas. Número 1, que crezca la economía. Esto está claramente demostrado en 100 años de crecimiento económico en el planeta Tierra. Donde las economías crecen, la posibilidad de que haya menos pobreza es cierta. La economía tiene que crecer. ¿Y qué es crecer? Que todos los años produzcamos más riqueza, riqueza en el sentido de economía política, no de dinero para los bolsillos de alguien. Riqueza es alimentos, vestidos, medicinas, calzado, vivienda, puertos, aeropuertos, buenas carreteras, buen sistema de transporte, tecnología, internet para todos, crecer, crecer, crecer. Muy bien, y la segunda condición perdida, porque dejamos de crecer, tenemos 7 años sin crecer. La torta era de 300.000 millones de dólares en el 2013 y hoy esa torta está en 45.000 millones de dólares. Y la segunda condición es no solo crecer, sino que cuando crezca puedas distribuir bien. Puede haber un Estado que se encargue de la educación buena, de la salud accesible, del salario, vigilando el salario mínimo en las tripartitas, en la cosa. Es decir, un Estado que distribuya la riqueza, que evite inequidades o desigualdades. Bueno, las 2 cosas se perdieron. No hay crecimiento y, por supuesto, no hay distribución, porque no nos vengan con ese cuento de que la distribución de cada 2 meses o cada 3 meses de una bolsa de alimentos CLAP es la solución para el problema de la desnutrición o de la tremenda desigualdad que existe en Venezuela. Eso es simplemente un paliativo y es mucho más grave. Dejó de ser un paliativo para ser degradantemente, indignantemente, un sistema de control que tiene el gobierno y los militantes del PSV para controlar a los más pobres, que si no vas a votar no te doy la bolsa de alimentos, que si no vas a votar no te doy el bono XXX. Entonces, bueno, esa es una opinión. La pobreza es el resultado de dejar de crecer y de dejar de distribuir socialmente equitativamente. Señor Rodrigo, este año el gobierno, Nicolás Maduro, empieza a hablar de que se va a flexibilizar la economía, que el dólar ha sido como una tabla de salvación para la crisis en Venezuela, pero en paralelo a lo que está pasando en Venezuela, ¿cómo califica el programa de liberación casi en simultáneo y de dolarización que se está implementando en Venezuela y a la vez en Cuba? O sea, esto quiere decir que Venezuela sigue copiando modelos fracasados que han llevado al colapso al país. Bueno, mira, como tú sabes, yo vivo aquí en Venezuela. Vivo en Maracaibo y estudio y sigo todo lo que en general está ofreciendo el gobierno. Este es el 7º año, 7 años, donde tú oyes al presidente de la República decir que el año que viene va a ser maravilloso y la economía desplomándose. Y el año que viene será el año de la recuperación. No estoy inventando, eso lo hemos oído los venezolanos todas las veces, cada vez que ofrecen con relación al año que viene. Yo no me alegro por esta conclusión que tengo. Lo que están haciendo a partir de la ley antibloqueo, las importaciones
discrecionales que están llegando para alimentar los bodegones de los nuevos ricos, de los que tienen dólares para instalar supermarkets, bodegones en Caracas, aquí en Maracaibo proliferando. Yo supongo que allá en el estado Lara, en Barquisimeto, también. Importaciones. Eso no va a resolver la vida económica de Venezuela. No va a detener ni la recesión ni la hiperinflación. Y usted tiene allí los dos principales problemas. Hay un tercero, que es el derrumbe de la industria petrolera, y hay un cuarto, que es el aislamiento del mercado financiero internacional. Ninguno de estos cuatro problemas lo va a resolver lo que hoy está anunciando el gobierno, supuestamente, para mí, como política económica. Eso no es política económica. El día que a esta nación, y tú como venezolana, y yo como venezolano, y los larenses, y los venezolanos, y los zulianos escuchemos un programa, ¿verdad? Que digan, oye, pero no entiendo, ¿cómo es la cosa? Que digan que hay una política fiscal, una política monetaria, una política cambiaria, una política de producción, una política de manejo de reservas internacionales. Tú dices, oye, se han enseriado, no están jugando con la economía. Por ahora, esto que están haciendo es simplemente un negocio más, una privatización más de una que otra empresa que estaba por allí destruida económicamente, que se la están dando quizás a algún empresario de Irán o algún empresario ruso, ¿verdad? Pero eso no va a resolver los grandes flujos que necesitamos, flujo monetario, flujo de inversión, flujo de estabilización de reservas que requiere la economía para volver a crecer, que es lo más importante, y sobre todo para parar la hiperinflación, que es la que nos agobia, que es la que nos destruye nuestra vida diaria, permanente. En enero, la hiperinflación superó el 50%. Esto es demoledor, devastador. Entonces tienes que detenerla. Pero lo que están haciendo, te respondo, no hay ninguna posibilidad de que el 2021, si siguen gobernando como están gobernando, 2021 pueda ser un año de actividad económica. Yo he hecho la proyección, espero equivocarme, pero la recesión del 2021, cuando termine este año, la recesión va a estar aproximadamente una nueva caída entre 12 y 14% del Producto Interno Bruto, el octavo año de caída, y será el cuarto año de hiperinflación. Ya llevamos 2 meses del 2021 en hiperinflación, será el cuarto año de hiperinflación. Y esto, por supuesto, es absolutamente inviable y obliga a plantearse la necesidad de una salida política acordada, de una salida democrática a esta grave crisis. Quisiera tocar también, ya para ir finalizando, la conveniencia de lo que han tratado muchos economistas, de que es inevitable que este año se decrete una nueva reconversión monetaria, de la escasez tan severa de efectivo que existe y del colapso de ciertos sectores de la economía que dependían del efectivo. ¿Cómo evalúa esa situación? Bueno, mira, también ha estado muy polarizado este tema de los ceros. Incluso cuando yo estuve en el Ministerio de Finanzas, el Banco Central adelantó una reconversión con la que nosotros estuvimos de acuerdo, que fue la primera vez que se hizo un nuevo cono monetario eliminando 3 ceros. Esto fundamentalmente mejoraba el sistema de pagos en Venezuela. Porque cuando tú dejas que la hiperinflación, y ahora con hiperinflación, los números, los ceros sean tantos, los millones, y sean tantos, por supuesto que para el sistema de pago, para el sistema contable, para el sistema presupuestario de empresas públicas, de empresas privadas, esto es una complejidad. Ya la gente en Venezuela, por ella misma, ha hecho la reconversión. Cuando dice, mira, 1 kilo de queso, 1 millón, cuesta 1.900.000, pero la gente dice 1.900, y ya tú sabes que está hablando de 1.900, que una harina pan, creo que la última costó como 2 millones y tanto, que me dijo mi esposa. Bueno, ya no hablas de 2 millones, habla de 2.000. Lo que quiero decir es que es posible, sin decir que es la solución a la hiperinflación, sino para mejorar el sistema de pago, que se haga una simplificación del cono monetario con reducción de ceros, para mejorar el sistema de pago bancario en las tarjetas de débito, cuando se hace la actividad de compra y venta de bienes.
pero eso no resuelve el problema central que es de la hiperinflación. Decir que eso lo va a resolver, efectivamente no lo va a resolver. En el 2007, nosotros tuvimos la ilusión de que podía ayudarlo a resolver si se iba a aplicar la política fiscal que teníamos previsto para el 2008, es decir, una política de responsabilidad fiscal para bajar la inflación a 15%. Como la política de gasto continuó siendo expansiva, por supuesto, entonces el cono monetario no se desplomó de una vez, se acabó 10 años después el que se hizo, pero la reconversión monetaria que se hizo aquí duró un año, en menos de un año ya estaba pulverizada. Se puede mantener una economía sin efectivo, porque Maduro ha hablado de una 100% de la economía digital, y ya vemos que prácticamente el bolívar, los pocos bolívares que quedaban por lo devaluado que están, pues son casi que inexistentes. Pero yo no sé quién le dijo que había en el planeta una economía 100% digitalizada. ¿En cuál economía? En Suecia, ni en Suecia. No, en ninguna. Lo puedo decir con absoluta propiedad profesional, en ninguna, absolutamente. Hay unas que más. Claro que en los últimos 40 años, el proceso científico-tecnológico de innovación tecnológica a partir del Internet ha ido reduciendo el manejo de efectivo. Antes era en promedio universal 14 billetes por cartera. Recuerdo un estudio del Banco Mundial. En los últimos 5 años eso ha reducido a 3 billetes por cartera, en cartera. Pero usted va a cualquier país del mundo, va a la China, va a Estados Unidos, va a Canadá, va a Argentina, cualquier país que tú quieras nombrar, vas a Italia y hay efectivo, como hay periódicos que no tenemos periódicos, ustedes creo que son uno de los poquitos en la nación que están saliendo. Entonces, no, claro que no se puede vivir sin efectivo. El que no tengamos efectivo es una demostración más de la crisis, del tremendo atraso que tenemos. Y eso también tiene un número, ¿sabe? Para los economistas, no hay ciencia económica sin número. ¿Cuál es el número? Bueno, el número es que en Venezuela, con una tasa de crecimiento de 3%, por lo menos, en los años 80, en los años 90 y en todos los primeros años, los primeros 12 años de Chávez, junto, igualito, 80, 90 y los 12 años de Chávez, de 100 bolívares que habían en la masa monetaria, 14, entre 13 y 14 eran efectivos. Ese era más o menos el número que mantenía estable el sistema de pago para pagar el transporte, para pagar cualquier cosa, una compra pequeña en un supermercado, en fin. Hoy ese número de cada 100 bolívares que existen en esta crisis, ¿tú sabes cuánto es el efectivo que hay? El 1.5%. Por supuesto que ayuda a tremenda crisis. Y eso ayuda a la dolarización, porque entonces obliga a que en el transporte tú no tengas, sino que mira, transar hasta con dólares y no tengas los bolívares. ¿Y de quién es la responsabilidad que haya efectivo? No es la tuya ni la mía. La responsabilidad es que haya efectivo, de que se impriman las 17.000 millones de piezas que necesitamos en efectivo en la economía venezolana. Es responsabilidad del gobierno, del Banco Central de Venezuela, con apoyo del Ministerio de Finanzas. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo han hecho? Por eso es que te dije, no saben que no saben. Finalmente, señor Rodrigo, le robo un minuto más. ¿Cuál es la tabla de salvación de esta crisis? Hablaba usted de que la situación de Venezuela se puede resolver con una negociación, pero ¿en qué términos? ¿Bajo qué condiciones? Porque ya el gobierno habla de una negociación con Fedecámaras, a la que no se le ha visto muchos resultados tras 3 semanas. Pero a su juicio, ¿cuál es la tabla de salvación de esta crisis que ha colapsado el país? Bueno, mira, oye, excelente pregunta para terminar. Yo quiero transmitirte esto. Yo soy de los venezolanos radicalmente esperanzados. No pierdo la esperanza de que nuestro país va a ser otra cosa, de que habrá un mejor amanecer, de que habrá progreso en los próximos años. No nos merecemos este país. Y estoy profundamente esperanzado de que así sea, para que nuestro país recupere su democracia, recupere su convivencia democrática, el respeto entre nosotros, recupere el progreso
y permíteme incluirme en este sueño y esta esperanza, poder volver a abrazar a nuestros hijos que se fueron, a nuestros sobrinos, a nuestros familiares que marcharon a otras tierras, y que es un componente de la crisis que duele tanto, porque duele, ¿verdad? Pregúntale a una mamá o a un papá, me lo puedes preguntar a mí, cómo duele estar dando un feliz cumpleaños o un feliz año a un hijo por un WhatsApp, porque están en tierras lejanas, porque nuestros chamos tuvieron que marchar a buscar empleo, a buscar mejores destinos allá. Ahora, ¿cuál es el desenlace? ¿Es la violencia? ¿Es un golpe de Estado? ¿Es una intervención militar? Digo radicalmente no. Jamás yo, en mi caso personal, como humanista, como universitario, como padre de familia, como venezolano demócrata, jamás de los jamases me sumaré ni tributaré a una salida de esa. Además, este país ha sufrido tanto como para que le vengas a regalar bombas, disparos, destrucción, muerte, más odio. No, por favor. La salida tiene que ser civilizada. La salida tiene que ser pacífica. La salida tiene que ser democrática. Y cuando es civilizada, democrática, es porque tú, yo, los 18 millones de venezolanos podamos ser convocados a unas elecciones libres. Un periodista me preguntó, si usted se encuentra con su antiguo compañero de lucha, Nicolás Maduro, ¿qué le diría si él le permitiera un minuto? Yo le diría, y esta es la respuesta para el desenlace, para la salida, permítele a Venezuela unas elecciones libres. Permítele a los venezolanos que se expresen, 18 millones, no los 2 o los 3 o las truculencias esas que dice el CNE. Permite un día de democracia donde 18 millones de venezolanos votemos y decidamos en nuestras manos el futuro de nuestro país. Yo creo en una salida democrática y por sentido de la dimensión histórica, porque este país es democrático, estoy convencido que más temprano que tarde vamos a tener un acuerdo de salida democrática. Y bueno, tiene que haber un acuerdo entre los actores políticos, y ahí no me toca, porque no soy yo un dirigente de la oposición ni nada, soy de la nación que reclama el cambio, pero sí creo que el acuerdo entre los que hoy gobiernan y el acuerdo entre la oposición democrática o el núcleo principal de ella, que es la de los partidos políticos democráticos que conduce Guaidó, tendrá que llegar para que tengamos una salida democrática sobre condiciones muy mínimas. Oye, un Consejo Nacional Electoral que no sea la seccional del PSUV, un Consejo Nacional Electoral equilibrado. Número 2, que le regresen los partidos políticos a los que se los robaron, Acción Democrática, al Patria para Todos, a Primero Justicia, a Voluntad Popular, a Tupamaro. Es decir, que el Tribunal Supremo corrija semejante barbaridad. Y número 3, la posibilidad de que los presos políticos y todos los que estuvieron inhabilitados puedan participar. Y 4, que podamos ir a prensa, a televisión, a radio, a entrevistas. Una campaña donde tú motives a la población a votar por las opciones. Y bueno, tengamos unas elecciones libres, que será el desenlace. Y esa noche, el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. Pero el que perdió no va a ser perseguido, no va a ser desterrado, no se le va a mandar la policía para encerrar a los que votaron por las opciones que perdieron, sino que podamos decir, ahora sí, hay un gobierno con legitimidad, que es lo que hoy no existe. Necesitamos un gobierno con legitimidad, y la única manera de conseguirlo no es las armas, no es la amenaza, no es el terror, no es la persecución. La única manera de que haya un gobierno legítimo en Venezuela es que el pueblo de Venezuela lo elija. No lo ha elegido en los últimos 7 años. Hay que elegirlo. Muchas gracias al economista Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas del país, por su análisis y su tiempo. Gracias a ti, Ana. Muchas gracias. A todas las personas que se conectaron con nosotros a través de este foro interactivo, será hasta una próxima entrega.